Bueno, bienvenidos a otra lección de Prográmelo usted mismo. En esta lección vamos a realizar o a programar una tarea que se ha vuelto común, por lo menos para mí, y es extraer música de un iPod. Es una tarea relativamente mal documentada porque los iPod de Apple normalmente son muy cerrados y solamente pueden ser leídos con iTunes. Ahora bien, para hacerlo vamos a valernos de Bash, que es el, digamos, lenguaje del shell de Linux, de la línea de comandos de Linux. Entonces vamos a aprender dos cosas simultáneamente, un poco a resolver este problema de la extracción de la música del iPod y el otro, entonces vamos a trabajar un poco con Bash Scripting. Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces es extraer la música del iPod. Voy a conectar el iPod a mi equipo. Esto funciona tanto para Mac como para equipos, digamos, de escritorio, equipos como con Linux, inclusive podría funcionar con Windows. Muy bien, entonces, inicialmente, pues aquí acabo de ver que mi disco ha sido montado. En el caso de una máquina Mac, el disco es montado en el directorio slash volumes. Probablemente en una máquina Linux se monta en el directorio slash media o slash media. Muy bien, y estoy utilizando aquí el comando ls para explorar un poco el contenido. Bueno, la música normalmente en el iPod está dentro del directorio iPod Control. Entonces, el directorio iPod Control hay un directorio que se llama Music. Y en ese directorio Music están organizados por carpetas los archivos que están dentro del iPod. Voy a tomar, por ejemplo, este archivo, este directorio fc0, y ahí me encuentro entonces todos los archivos que hay dentro de mi iPod. Ahora bien, resulta que yo no quiero, yo voy a extraer los archivos y al darme cuenta, me doy cuenta de que si bien algunos están en MP3, otros se encuentran en formato M4A. Esos archivos en formato M4A es un formato, digamos, propio de Apple y es, digamos, digamos no sirve para reproducirlo fácilmente en cualquier dispositivo. Entonces necesito traerme esos archivos y intentar reproducir, digamos, o tratar de convertirlos a un formato legible. Bueno, como siempre entonces voy a pasarme al directorio PUM. Y en el directorio PUM vamos a crear un directorio que se va a llamar música. Vamos a pasar al directorio música. Bueno, como siempre voy a activar aquí el teclado, mostrar el teclado, para que todos puedan ver las combinaciones de teclas que estamos utilizando en esta lección. Muy bien, ya estoy en música, y entonces voy a utilizar con el botón arriba y abajo para recordar el comando y voy a traerme del directorio F00, me va a traer todos los archivos M4A al directorio actual. Bien, entonces, repito, lo que vamos a hacer entonces va a ser eh, tratar de convertir estos archivos a un formato legible, por ejemplo MP3. Y otra cosa que vamos a hacer es, como ustedes vieron hace un momento, tratar de extraer la información sobre el nombre del tema, el artista y el álbum que hay dentro de esos archivos. Muy bien, aquí tenemos entonces todos los archivos M4A. Voy a borrar para que, digamos, para simplificar el archivo que hay aquí que tiene el nombre de Vangelis. Y muy bien, esta es la tarea entonces que yo tengo que, este es, digamos, los archivos con los que tengo que lidiar. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo hago para saber qué contienen esos archivos si no están en ningún formato legible? Existe entonces un comando que viene con un paquete de Linux, que es mp4b2utils, y ustedes pueden instalar con sudo apt-get install m4b2utils. Este mp4b2utils viene entonces con un comando, yo ya lo instalé naturalmente, que llama m4info, al que uno le pasa el nombre de un archivo, mp4info, perdón, el nombre de un archivo en formato M4A, y él automáticamente entonces te reconoce el contenido del archivo. Entonces es un archivo en realidad en formato MPEG 4,
Lo que pasa es que Apple, digamos, juega un poco con el formato y con las extensiones. Y aquí aparece de manera muy interesante el nombre del tema, el artista, ¿cierto? Y aparece el álbum. ¿Qué más se puede pedir, digamos, de la vida sin un comando como estos? Bien, entonces esta está, digamos, resuelta la primera tarea y es cómo averiguar la información que hay dentro de un, digamos, dentro de un archivo M4A. La segunda pregunta que surge es cómo convertir el archivo M4A a un archivo, digamos, MP3. Para eso se utiliza otro comando que debemos instalar, otro paquete que debemos instalar en nuestra máquina que se llama ffmpeg. Les aseguro que al instalarlo pues van a, digamos, disfrutar bastante de las posibilidades que ofrece este programa en la manipulación de archivos de multimedia. Muy bien, las opciones, digamos, que hay que utilizar para convertir el archivo FM4A a MP4, las voy a obtener yo aquí. Users J Zuluaga, Storage, Music, M4A, perdón, aquí está iPod to Mac. Y aquí están las opciones que que voy a utilizar. Como ven aquí, yo tengo ya un script en Python que hace esta tarea y precisamente esta lección se basa en el hecho de que logré resolver un poco el problema. Entonces, la conversión utiliza digamos, las siguientes opciones del ffmpeg. ffmpeg -i, le pasamos entonces cuál es el archivo de entrada, después le decimos -a codec, live mp3 lame, -av 128k, este es el frame rate, el rate de lectura, y después le decimos el nombre al que queremos, digamos, sacar los datos. Entonces en este caso va a ser salida.mp3. Vamos a ejecutar el comando, efectivamente, digamos, él empieza la conversión, perfecto, y al terminar, entonces yo descubro que aquí está mi nuevo archivo de salida.mp3, que ya es un archivo de tipo mp3, está codificado como digamos, en PEG, digamos, 3, que es una cosa, digamos, que nos permitirá, por ejemplo, leerlo en cualquier lector de MP3. Bien, entonces, hasta ahora todo está muy bien, pero hay un problema, y es que tenemos un montón de archivos M4A que hay que convertir a MP3. Y lo segundo es que la información sobre los archivos, incluyendo el nombre del tema, está dentro del mismo archivo y debe ser extraída utilizando el comando mp4 info. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría yo automatizar este proceso para, digamos, convertir finalmente todos estos archivos en MP3 con el nombre que tiene cada tema? Esa es justamente digamos, la situación en la que un programa de Linux o lo que llaman un bash script, perdón, puede ser bastante útil. Para empezar a programar voy a abrir primero una sesión de screen. Bueno, aunque en este caso, a ver, pensemos una cosa, porque es que voy a necesitar las opciones del ffmpeg. Vamos a hacer una cosa, voy a coger esto, voy a copiarlo y apenas abra el screen lo voy a hacer allá dentro del screen. Bueno, entonces vamos a hacer entonces un screen. Voy a abrir una sesión de screen, una sesión de programación con screen. Vamos a copiar aquí el comando que acabo de... eso, pero lo voy a cancelar. Voy a borrar salida mp3 y así entonces tengo en el 0, voy a tener mi ejecución. Aquí voy a correr mis cosas. Voy a abrir otra con pseudo terminal y aquí voy a editar mis cosas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se va a llamar el script? El script se va a llamar, por ejemplo, música.sh. La extensión sh es la extensión típica en la que vienen los scripts de bash. Bien, ¿qué contiene entonces o cómo funciona un programa escrito en bash? Un programa escrito en bash esencialmente lo que contiene son comandos de Linux. Es decir, yo en un script de bash puedo poner algo tan sencillo como ls. Si hago esto, entonces le doy bash música.sh, pues él me hace el ls. Asimismo puedo escribir entonces m4 info
y el nombre de un archivo AHL, por ejemplo, M4A, y al correrlo me ejecuta todos los comandos que yo quiera. Bien, pero ¿qué pasa? Hay un aspecto de Linux que desconocemos y es que Linux también tiene comandos como los que tienen los lenguajes y que permiten el control de flujo dentro de un programa. Por ejemplo, en Linux se puede hacer un condicional, se puede hacer un ciclo for, como los hemos hecho en lenguajes Python y C en estas lecciones. En este caso, por ejemplo, a mí me interesa tomar todos los archivos de formato M4A y hacerles algo. Entonces, para eso puedo hacer un ciclo for. Y en ese ciclo for yo digo de for archivo, esta va a ser la variable en la que se va a almacenar, in, y aquí simplemente digo cuál es la condición que cumple el archivo. Esta es la manera de construir un ciclo for en Bash. Muy bien, a continuación le digo que me haga, qué me va a hacer. Entonces lo que le voy a decir aquí, entonces miren el tabulador digamos que me dice qué hay dentro de, o qué va dentro del... Y aquí le voy a decir que me muestre el valor de la variable archivo. Los ciclos for terminan todos en la palabra clave done. No pueden haber espacios después del do o del done. Bueno, echo en este caso está funcionando como el comando print del Python o el comando printf de C. Y la variable archivo debe ser, cuando se asigna, la variable va sin pesos, pero cuando se invoca, la variable va con pesos. Miremos a ver qué hace este script de Bash. Efectivamente, el script de Bash te va mostrando el nombre de todos los archivos. Ahora, yo puedo hacer cosas más complicadas, como por ejemplo, escribir un mensaje diciendo convirtiendo archivo dos puntos, y esto entonces, miren cómo la variable archivo se puede escribir dentro del mensaje, a diferencia de lo que pasa en C y en Python. Vamos a ver qué me hace en este caso. Perfecto, entonces en este caso él me muestra una cadena que contiene el convirtiendo archivo, que es una constante, y el nombre del archivo. Muy bien, entonces vamos a empezar por extraer la información del archivo. ¿Cómo se hace? Entonces ya vimos el comando. Es muy interesante decir que antes de escribir un script en Bash, usted tiene que saber hacer la cosa en la línea de comando, si no, pues no tiene mucho sentido. Muy bien, entonces por ejemplo, si yo escribo esto, por ejemplo, mp4 info pesos archivo, lo que él va a hacer es que me va a mostrar entonces por cada archivo y después me va a mostrar la información del archivo. Miren que lo que hice fue muy sencillo, simplemente ejecuté. Recordemos que para pasarnos de una pseudoterminal a otra le doy control J, control J. Bien, entonces, ¿qué sucede? Para simplificar un poco lo que vamos a hacer ahora, que está saliendo toda esta información, vamos a hacer una cosa, vamos a simplificar al principio y vamos a hacer que esto solamente ocurra para un archivo. Aquí le voy a decir for archivo in y solamente le va a dar un archivo. Vamos a mirar qué pasa. Efectivamente, entonces solamente lo va a hacer por un archivo y esto lo voy a hacer así es para poder, digamos, que las cosas de las corridas funcionen. Bien, ¿cómo hago yo entonces para extraer del mp4 info que me dio esto? Quiero extraer name. En este caso nos vamos a valer de un comando que vimos en la lección 10 comandos de Linux que seguramente no conocías, que es, vamos a utilizar el truco del pipe, que es la salida de este comando, se va a ir a un comando de filtro, y el comando de filtro va a ser un comando que nos va a decir dónde está. Búsqueme por favor en la salida de este comando todo lo que en donde aparezca name dos puntos. Vamos a mirar si esto no funciona correctamente. Efectivamente, maravilloso, porque entonces eso significa que ya tengo la línea donde va a aparecer o donde está el nombre. Ahora surge la pregunta, ¿yo cómo hago para sacar solo el nombre? Entonces nos vamos a valer de otro pipe y de otro comando que ya habíamos visto, que era el comando, podemos utilizar un comando para dividir esto, dividir esto en dos partes. Vamos a utilizar el comando awk, que es un comando para sacar columnas de algo. En este caso yo quiero sacar esta como primera columna y esta como segunda columna. Para hacerlo simplemente voy a decir que dos puntos es el carácter de separación y vamos a colocar entonces aquí que quiero sacar la segunda columna. Vamos a mirar qué sucede.
Efectivamente me saca la segunda columna, pero me dejó un espacio en blanco aquí que no voy a utilizar. En ese caso, lo más sencillo es poner como separador, entonces 2 puntos, espacio. Y ya tengo entonces el nombre del archivo. ¡Wow! Esto, digamos, resultó ser mucho más sencillo de lo que esperaba. Ahora, voy a volver a poner aquí mp4 info para ir sacando las otras cosas. ¿Qué necesito ahora? El artista. Entonces, en un truco parecido, voy a colocar entonces este mismo filtro, pero para saber el artista. Recuerden cómo se copia y sepa. Ahora voy a copiar esto. Entonces, control barra espaciadora, escape, me voy al final, escape W, copia y control Y pega. Entonces, ¿qué voy a extraer ahora? Quiero extraer el artista, artist, y quiero extraer el álbum, correcto. La regla sería la misma, vamos a mirar qué pasa. Muy bien, ahí tengo entonces el nombre del tema, el artista y el álbum. Excelente. Ahora, me aparece aquí un no. Y este no, ¿de dónde habrá salido? Este no, claro. Sale del hecho de que hay otra línea donde hay un álbum, 2 puntos, que se diferencia del anterior, que tiene además este part of gapless. Un truco para evitarse este tipo de repeticiones puede ser esta, y es filtrar y eliminando lo que de la línea lo que contenga gapless, por ejemplo, que es, digamos, una palabra que la diferencia del anterior. ¿Este sí es el álbum? Sí, señorito. Muy bien, entonces vamos a mirar. Me sigue pareciendo entonces no. Vamos a mirar por qué. Yo estoy filtrando. Correcto. El filtro voy a cortar. Entonces, barra espaciadora, control M voy al final, control W corto. Y yo debo hacer el filtro a este nivel, antes de hacer digamos, el filtro por columna. Entonces, de esa manera, me voy para acá, corro, efectivamente ya aparece el título, el álbum, perdón, el artista y el álbum. De esta manera, entonces, la idea sería a continuación tratar de ponerle como nombre al archivo digamos, el nombre del artista, del álbum y del tema. Pero hay un problema, y es que estos 3 comandos me sacan la salida, pero en pantalla. Yo necesitaría capturar esa salida de alguna manera. Para eso vamos a utilizar un truco de el bash, que consiste en encerrar entre paréntesis con un signo pesos el resultado de un comando. Cuando eso pasa, el resultado del comando se vuelve un valor, y ese valor se lo puedo asignar a una variable de bash. ¡Wow! Este es uno de los trucos más poderosos de bash y uno de los que yo más utilizo cuando estoy haciendo programación en este, digamos, lenguaje. Vamos a mirar. Entonces aquí voy a decirle que me imprima cuál es el nombre, el artista y cuál es el álbum. Vamos a mirar si funciona. Efectivamente, nombre, artista y álbum, y estoy entonces muy contento porque está funcionando bastante bien. Ok, a continuación entonces ya tengo el nombre, artista y el álbum. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a correr mi FFmpeg. Acabo de pegarlo, que lo tenía afuera, y ahora entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir aquí que me convierta desde el archivo y que me lo lleve a la salida. Va a ser, y aquí voy a poner entre comillas, entonces cómo quiero yo llamarlo. Entonces podría comenzar, por ejemplo, por el artista, después poner el álbum, miren cómo estoy separando con guión, y después poner el nombre. De esa manera entonces el archivo va a tener una estructura bastante interesante. Bien, antes de ello, sin embargo, vamos a hacer una cosa, porque es que me van a quedar todos estos archivos regados, digamos, confundidos, o puestos en el mismo lugar. Voy a crear aquí una carpeta que se va a llamar la carpeta mp3. Esa carpeta me va a recibir los archivos. Entonces, según eso, debo también, entonces, al nombre del archivo, antecederlo de la carpeta mp3. Puedo ponerlo adentro, puedo ponerlo afuera, vamos a ponerlo adentro, pues. Las comillas aquí son muy importantes, porque si el nombre del artista, del álbum o el nombre del tema tienen espacios en blanco, Linux puede verse en problemas si no le ponemos esas comillas. Bien, entonces ejecutemos a ver qué pasa. Ejecutemos a ver qué pasa. Está haciendo la conversión. Vamos a mirar. Miramos el mp3 y ya tenemos entonces nuestro archivo Atmos Station Spat Europa Grossenwarnung.
Muy bien, entonces parece ser, digamos, pan comido hasta que nos enfrentamos al siguiente problema. Vamos a mirar un archivo diferente. Este, por ejemplo, archivo me sirve. Miren lo que sucede con este archivo. Este archivo no tiene ni álbum ni tiene artista. ¿Cómo hacer en Bash para decirle o para, digamos, hacer que él haga una cosa cuando, digamos, estas variables tengan nombre, pero cuando estas variables no tengan nombre, entonces haga otra distinta? En ese caso, podemos utilizar un condicional. Los condicionales en Bash se construyen con el comando if. ¿Cómo funciona un condicional? El condicional funciona con un comando de Linux que se llama test. El comando test, ustedes pueden averiguar el manual de test, es muy importante, muy completo. Le permite a uno verificar ciertas expresiones. Por ejemplo, test -c y el nombre de un archivo le dice a uno si el archivo existe. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos nosotros saber? Nosotros queremos saber si al hacer esto, artista, el resultado de esta operación me produce una variable vacía. Entonces vamos a mirar, aquí aparecen expresiones, por ejemplo, estas son las expresiones, digamos, numéricas. Esto es muy raro porque las expresiones numéricas utilizan estas opciones, mientras que las expresiones de cadenas de caracteres utilizan estas expresiones. No hay aparentemente ningún comando para verificar si una variable es vacía. No, perdón, sí. Miren aquí. -z string me verifica si una variable, si la longitud de una cadena es 0. Entonces podemos decirle test -z y en este caso le voy a decir si digamos, el artista, si la variable artista no está, entonces haga lo siguiente. ¿Cómo le decimos que haga? En otra línea le decimos then. Y a continuación vamos a decir qué va a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle a la variable artista, digamos, un nombre genérico, artista. Y terminamos el if con un fi. Correcto. Vamos a hacer lo mismo para la variable álbum. Entonces, miren como otra vez control barra espaciadora, escape W. Y me voy para acá y le voy a decir entonces aquí if test -z álbum. Entonces, si esto pasa, entonces le vamos a poner al álbum, listo, para que, digamos, hagamos esto, digamos, de manera sencilla y así no nos equivoquemos. Voy a utilizar, para probar este comando, voy a utilizar el mismo archivo que vimos ahorita, el LDJE, M4A, muy bien. Y vamos a mirar entonces qué sucede cuando... bueno, y antes de hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Antes de tirar el FFmpeg, vamos a mirar si él me detecta bien el hecho de que artista y álbum van a ser 0. Voy entonces a comentar, así se hace un comentario en Bash, se pone un símbolo número, el comando más importante que es el de conversión, y vamos a mirar entonces qué sucede. M4, entonces vamos a decirle a esto bash música.sh y vamos a mirar entonces qué salió. Entonces, miren cómo salió el nombre del tema, artista, álbum. Correcto. Como no encontró el archivo, no encontró, perdón, el artista y el álbum, entonces se lo pusimos de esa manera. Entonces así ya podemos decirle entonces al programa que haga la conversión. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Resulta que vamos a hacer entonces ya la conversión de todos los archivos, ya podemos hacerlo sin problemas y vamos a mirar entonces qué pasa con el comando. Muy bien, él empezó ahí la conversión, todo parece ir en orden para el primer archivo. Bueno, recordemos que este era un solo archivo, todavía estamos en el modo de un solo archivo. Ahí está, artista, álbum 02, Black Sabbath, bla, 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 bla. Bien, última, digamos, cosa que vamos a realizar y es, nosotros podríamos también crear directorios para cada artista y crear directorios para cada álbum. Y entonces eso lo podemos hacer utilizando el comando mkdir. La opción "-p" nos permite crear simultáneamente el directorio y el subdirectorio del artista y del álbum.
Esto va a ser muy interesante porque nos va a permitir que los archivos en MP3 queden organizados de una vez. Entonces, de esa manera, vamos a decir una cosa, vamos a llamar esto, vamos a crear una variable directorio. Miren cómo crean las variables directorio, las variables en bash. No puede haber un espacio entre la variable y el igual. Me voy a meter esta variable aquí. Y aquí entonces le voy a decir pesos directorio. Y cuando haga la conversión le voy a decir que me la lleve a MP3 y que me la ponga en el directorio en el que acabo de indicarle. Muy bien, vamos a probar con este archivo. Vamos a ver qué pasa cuando hago la conversión. Él me dice que ya está el archivo. Claro, porque no encontró el artista y el álbum. Miren que él me está diciendo aquí, claro, me equivoqué el mayúsculas y las minúsculas. Estos son lenguajes, digamos, en los que las mayúsculas y las minúsculas deben ser respetadas. Entonces vamos a volver a ejecutarlo. Perfecto. Nos está diciendo que no encuentra el nombre de ese directorio. Vamos a mirar si está creado el directorio correctamente, porque él no me está encontrando ese directorio. LSMP3 no lo encuentra, no parece que lo esté creando. Vamos a volver a correr a ver qué pasa. Bash. Vamos a correr, vamos a comentar el ffmpeg y vamos a mirar si creó el directorio. No parece estar creando el directorio, entonces hay un problema en la creación del directorio que no me gusta. A ver, vamos a ver directorio mkdir-p directorio. Vamos a mirar otra vez. LSMP3 y parece otra vez, repito, que no está creando la variable directorio correctamente. Entonces, directorio, vamos a decirle que nos la muestre a ver si es que hay un problema con esa variable. Artista, álbum, correcto, es que claro, el directorio en realidad es mp3 artista álbum, por supuesto. Entonces aquí también tengo que eliminar mp3. Aquí es donde empieza a ser, digamos, válida esa frase que alguna vez puse en la presentación, y es que el eco es el mejor amigo del programador. Corrámoslo. Entonces él empieza la conversión, y eso es porque el eco, obviamente, en los scripts de bash es el print, que es muy útil en la programación. Entonces ahí me creo el directorio artista, y entre el directorio artista, el directorio álbum, y entre el directorio álbum está entonces mi archivo. Muy bien, voy a borrar entonces todos los archivos, todo lo que hay dentro de MP3, y ahora sí me voy a lanzar con todas. Es decir, en vez de un solo archivo, voy a decirle que me haga todos los archivos. Para que probemos, podemos tirarnos primero solo con los que empiezan con A, para mostrarles un poco el resultado de la ejecución del comando, y vamos a ver si está funcionando correctamente como lo esperamos. Así es, pues, digamos, señores y señoras, que el bash el bash scripting simplifica considerablemente las tareas que tienen que ver con la manipulación de archivos y del sistema operativo en la programación. Muy bien, parece que funcionó. Vamos a mirar qué hay en MP3. Entonces ahí me creo el directorio As Musician, Pink Floyd y Vangelis. Vamos a mirar qué hay en el directorio As Musicians. Entonces está la carpeta SPAT Europa, y entonces SPAT Europa hay un directorio. Bueno, vamos a ver qué es este MP3, este 04, el artista, y en álbum. Es decir, en este caso él no reconoció correctamente el artista. Cualquiera de los dos métodos sirve si usted lo quiere poner en un directorio o si usted simplemente quiere convertirlo a un archivo.